Otra vez aquí con todos ustedes, me da mucho gusto saludarles. Y bueno, sigamos hablando de ese sustento, de ese enfoque científico, de lo que implica nuestro trabajo docente. Ya hablamos sobre lo pedagógico y lo didáctico, de la importancia que hay de tomar en cuenta principios, categorías, leyes que orientan nuestro trabajo docente. Ahora hablemos del lado de lo que en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje actualmente en este momento histórico del siglo XXI se focaliza muchísimo y que en el siglo pasado todavía se priorizaba mucho el quehacer, el quehacer del docente, su metodología o sus métodos de trabajo. Ahora no, ahora se focaliza más el sentido del aprendizaje porque es allí donde nos interesa muchísimo darnos cuenta cuál es la forma, el estilo, la inteligencia que está priorizando nuestros estudiantes a la hora de que está asumiendo la responsabilidad, por qué no decirlo, de su propio aprendizaje. Y bueno, pues para ello no vamos a hablar ahora de lo pedagógico ni lo didáctico, por supuesto. Ahora hay que hablar de la parte que representa la psicología. Y yo me acuerdo también que era una de mis necesidades, inquietudes y motivaciones el que yo me diera cuenta, si no lo logré en su totalidad, obvio, ahora entiendo que 4 años de formación inicial en nuestras escuelas normales, donde estudiamos, no era suficiente el tiempo para aprender tantas cosas y como lo digo en psicología, pues menos. ¿Por qué? Porque nos dan las bases, porque nos dan los primeros elementos, las primeras herramientas y nos dejan para que cada uno de nosotros busquemos nuestras propias inquietudes y necesidades de carácter profesional. Y bueno, allí también a mí me tocó mucho esa parte porque si bien es cierto me estaba volviendo yo muy especialista, muy conocedor de los métodos de enseñanza, de la metodología, etcétera, ¿no? De la ciencia, de los principios, de categorías, de leyes que direccionaran el proceder de la actividad de uno. Pero yo llegaba y me preguntaba, bueno, ¿y qué hace el alumno? ¿O qué tiene que hacer el alumno? ¿O cómo comprende el alumno lo que yo intento darle de direccionalidad de carácter pedagógico? Y fue cuando empecé a darme cuenta de que era necesario empezar a revisar la parte teórica de la psicología. Y bueno, lo primero que yo recomiendo y lo primero que es necesario, importante reconocer es que no hay una psicología exclusivamente para llegar a la psicología evolutiva del desarrollo de la personalidad del alumno con el que estamos trabajando. Tenemos que partir de una psicología como raíz, como cimiento para poder llegar a la psicología de cualquier tipo. Y aquí me refiero a la psicología general. La psicología general es aquella que estudia todas aquellas peculiaridades y irregularidades que tienen que ver con los procesos psíquicos superiores. Y ahora entiendo mucho que del por qué los modelos educativos van a la par o van de manera integral o paralela, como le quieran llamar, lo pedagógico con lo psicológico. Y lo voy a explicar en un momento esto con mayor precisión, hasta en tanto no explique por qué la psicología general es lo más importante que debemos primero estudiar. Porque cuando uno entiende cómo están las estructuras y los esquemas mentales o el funcionamiento del cerebro del ser humano, y más cuando lo llevamos al terreno del aprendizaje de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, podemos darnos cuenta efectivamente que hay una multiplicidad o complejidad de interacciones, de posibilidades a poder acceder al conocimiento, a la habilidad, o a la capacidad, o a la destreza, o la competencia o la potenciación, como ustedes le quieran llamar. Y sí, efectivamente, eso hace mucho más interesante y complejo la práctica del docente. Que si yo lo hubiera sabido que esto iba a pasar, a lo mejor hubiera dudado ser maestro, porque es algo mucho más complejo. Entonces, pero ni modo, ya teníamos años de servicio, ya estábamos tal vez en mis años después de pasar por primaria, seguramente ya estaba también dando clases en secundaria, porque tuve la fortuna de estudiar en una normal superior y estudié ciencias naturales y me apasionó el mundo de la biología, de la química, de la física, de la geografía, de ciencias de la tierra, etcétera. Y entonces estaba mucho más apasionado
en ese momento con los adolescentes. Y al mismo tiempo trabajaba en mi escuela primaria, también con mis niños de edad escolar. Entonces fue cuando empecé a darme cuenta que sí era importante el reconocer que estos procesos psíquicos superiores que sustancialmente están centrados en la atención de la memoria, por poner un ejemplo, del lenguaje, del pensamiento. Y fue cuando empecé a entender más a Piaget, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando Piaget nos decía, o nos dice, mejor dicho, cómo un niño va evolucionando de una etapa a otra y no puede pasar a una etapa si no pasó a las otras, es decir, las etapas de la etapa preoperacional, ¿sí? Y luego nos vamos a la etapa operacional concreta y luego nos vamos a la etapa de lo formal, ¿no? Y fue cuando empezamos a darnos cuenta efectivamente que si esas estructuras y esos esquemas mentales en donde se aloja el conocimiento, no hay una asimilación, es porque no se adaptó, no se acomodó y no buscó el equilibrio y por tal motivo no logró asimilarse ese aprendizaje. Y bueno, una vez que se entiende entonces esta psicología general, y que vuelvo a recalcar, se la recomiendo muchísimo para que le demos una revisada a todos los responsables y todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza-aprendizaje para encontrar situaciones que nos puedan ayudar mucho más. Cuando pasa eso y nos damos cuenta, entonces podemos hacer ahora sí ese salto de decir, es que hay unas ciencias o hay una clasificación de ciencias psicológicas que una vez que entendemos la raíz de la psicología general, entonces ahora sí podemos entender cómo es que se desarrolla una psicología del aprendizaje, una psicología educativa, una psicología que nos ayude más a nosotros los profesores, ¿sí? Obvio, también tenemos que reconocer que hay otro tipo de psicologías que no se acomodan a nuestra área de conocimiento o de trabajo profesional, porque, por ejemplo, está la psicología industrial, está la psicología laboral. En el caso de nosotros está esa psicología educativa, esa psicología clínica, esa psicología del aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que entonces entendamos más que efectivamente hay un desarrollo evolutivo de la psicología en razón de los modelos educativos por los cuales vamos transitando históricamente en las formaciones sociales de cada país o de todo el mundo. Por eso cuando decían, es que el modelo tradicional, el modelo tradicional, si bien es cierto, centra toda su atención en la memoria, en la mecanización, en la instrumentalidad, etcétera, esto va acorde a un tipo de psicología, del aprendizaje, obvio. ¿Por qué razón tengo que decir esto? Porque hay una psicología conductista, neoconductista, que el modelo educativo tradicional que el maestro desarrolla en su práctica docente a través de la palabra, a través de la exposición, a través de darle importancia más a la conducta que a los procesos psicológicos o psíquicos del estudiante, entonces la psicología conductual es la que se está adaptando a este modelo educativo. Vean ustedes cómo entonces tiene una razón de ser el desarrollo pedagógico educativo con el desarrollo psicológico. Si fuéramos más adelante y dijéramos, el modelo educativo tecnócrata pragmático también es lo mismo, sigue siendo el sustento y el fundamento de una psicología neoconductual, es decir, sigue habiendo la importancia de que para demostrar o manifestar un cambio de conducta o de aprendizaje, ¿sí? Es porque se da de esa manera, pues, ¿no? Es decir, si el niño aprende es porque el niño se sigue o logró portarse ya bien. El alumno aprendió porque su actitud fue ya diferente ante los planteamientos o los problemas que uno le pone para resolverlos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo estos modelos educativos que estoy comentando, señalando, van ad hoc o acorde a un tipo de psicología. Pero ¿qué creen? Que deja de importarse en cierto momento histórico la conducta, la actitud, el comportamiento de los estudiantes como manifestación del aprendizaje y aparece otro modelo educativo que le da prioridad al aspecto crítico. Es decir, es importante la conducta, es importante el comportamiento, pero también hay que darle importancia ahora
o priorizar ahora el aspecto cognitivo o mental, ¿sí?, de los estudiantes. Y entonces aparece una psicología que va acorde a este modelo educativo, y entonces aparece la psicología cognitiva. Esa psicología cognitiva que se preocupa por el aspecto sutil o mental y que centra la atención en los esquemas y en las estructuras mentales del sujeto, en este caso de los alumnos, y entonces ahora sí preocupa más la actividad, no tanto del comportamiento del alumno, sino la actividad interna de pensamiento que hace el cerebro del alumno, y que por ende entonces es lo que ahora se preocupa más. Y entonces, ¿qué tipo de procesos psíquicos superiores interesan con este modelo educativo? Pues entonces interesa el análisis, ¿verdad? Interesa la deducción, la inducción, la analogía, la reflexión, ¿sí?, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que exista un avance o una evolución importante, interesante en esto que estamos comentando. Y vean ustedes entonces cómo un modelo educativo desde un nivel o un aspecto pedagógico y didáctico va acorde al tipo de psicología que se requiere en ese momento. Y así sucesivamente. Podemos decir que aparece un constructivismo, ¿sí?, o socioconstructivismo, en donde dice, sí, interesa el comportamiento, interesa la actitud, interesa también la mentalidad, lo mental, lo reflexivo del alumno, que hace que se manifieste como logro o alcance de un aprendizaje, pero también interesa lo que está sintiendo. Esas emociones, esos sentimientos que el alumno ve reflejado a la hora de actuar o a la hora de pensar cuando está resolviendo una situación que lo lleva a una aprehensión de un conocimiento, de una capacidad, de una destreza, etcétera, etcétera. Y vean ustedes entonces cómo se vuelve a determinar que el modelo educativo va acorde al tipo de psicología o al tipo de aprendizaje que queremos que logre el estudiante. Y bueno, ¿cuál es el modelo en el cual yo en lo particular quiero y subrayo y comparto con todos ustedes? Es el modelo educativo basado en el holismo, en ese enfoque, en esa visión integral. Es que efectivamente hay otro tipo de aprendizaje que se requiere allí, ¿sí?, para efecto de poder entender y comprender de mejor forma una necesidad histórica que tienen los estudiantes para que adquieran el conocimiento o el aprendizaje. Y desde este ángulo lo vemos desde una perspectiva de el aprendizaje consciente. Y bueno, esto lo explicaré de alguna manera mucho más adelante, porque quiero dejarlos con esa inquietud y esa necesidad, porque esto todavía está emergiendo en este siglo XXI, y es importante que lo sepan con mayor precisión. Y bueno, esperemos muy pronto podérselos explicar, porque el aprendizaje consciente tiene un sustento desde la visión de la neurociencia, ¿sí?, y que me parece muy interesante que lo vayamos viendo desde ese ángulo, porque hablar de neurociencia es hablar de antecedentes que tiene que ver con la programación de la neurolingüística, por poner un ejemplo, ¿sí?, y que también tiene que ver mucho con esas perspectivas y visiones de carácter fisiológico y anatómico, como lo plantean los estilos de aprendizajes, las multiinteligencias, la inteligencia emocional y últimamente la inteligencia espiritual, y que más adelante explicaremos. De mi parte es todo hasta estos momentos, y seguiremos compartiendo más conocimientos y experiencias con todos ustedes.